Mis saludos, mis queridos hermanos, allá en todos los lugares donde nos conocen, donde han oído de nuestro ministerio acá en Rusia, especialmente Bolivia, por supuesto, que es el país de donde venimos, hacia Rusia. Un cordial saludo, repito, acá estamos ya en verano, un verano un poco extraño con 12 grados centígrados, 10 grados centígrados. Bueno, la razón de este video, que es un poquito largo, no es de 2 o 3 minutos, es compartir con ustedes un correo electrónico que recibí con ciertas preguntas acerca del ministerio acá en Rusia y de nuestro llamamiento misionero. Y yo quise no solamente contestar las preguntas, sino compartir todo esto con ustedes porque me parece muy importante. Y va más o menos de la siguiente manera. La primera pregunta dice, ¿cómo fue su llamado misionero? ¿Cómo inició? No solamente es el mío, sino el de mi esposa y los niños que entran, bueno, de cajón decimos, ¿no? Entran por consecuencia. Pero yo tuve un primer impacto espiritual en mi vida, no voy a decir llamado porque no entendí esto como un llamado, sino hasta después de muchísimos años. Cuando tenía 7 años y ya había aprendido a leer, se me ocurrió leer Apocalipsis. Y ahí donde está la iglesia de Filadelfia, dice, he puesto una puerta abierta delante de ti. Y un poquito más adelante dice, al que venciere le haré columna en el templo de mi Dios, escribiré sobre él mi nombre nuevo, el nombre de mi Dios y de la ciudad de mi Dios. Y a mí se me vino en la cabeza hacer columna en el templo de Dios. Yo no quiero eso, porque profundamente sentí que me hablaba a mí cuando decía hacer columna. Y en mi mente de niño se me ocurrió que iba a ser una pilastra ahí en el templo de Dios. Y dije, yo no quiero hacer eso porque mientras los otros chiquititos salgan a jugar en recreo, yo me voy a quedar en la iglesia ahí parado como una columna. Ese fue el primer impacto espiritual que sentí de parte de Dios cuando tenía como 7 años, tal vez menos de 7 años. Luego, cuando tuve 13 años, con un tío querido de toda mi vida, fuimos al Coliseo Cerrado, ahí en Santa Cruz, en la Ingavi, y vino un grupo folclórico ruso, o de la Unión Soviética, y cantaron sus músicas folclóricas, que me impactaron y me hicieron desear un día estar en Rusia, ¿no? Ese fue el segundo impacto, pero eso no fue tanto espiritual, sino más bien emocional. Me entusiasmé, empecé a soñar que un día iría a Rusia. Y cuando tuve como 17 años la cuestión fue más clara, cuando yo sentía que debía servir al Señor. Y no fue sino hasta que salí bachiller, después de mis 17 años, con 19 años cumplidos, que dije, voy a servir al Señor. Ya había sentido realmente su llamamiento, a través de la palabra entendí que mi vida tenía un solo propósito y este era servir al Señor. Pero Rusia seguía en mi corazón y cuando empecé a orar y dije, Señor, ¿de qué se trata Rusia? Empecé a preguntar, a pedir consejo a otros hermanos, pastores. Todos me dijeron, tienes que tener una carrera y luego podrás tal vez ser misionero en Rusia, porque allá no se puede predicar. Necesitas una carrera universitaria para hacer dos cosas a la vez, trabajar y tal vez servir en el ministerio, porque es sumamente difícil. Pero orando, de parte de Dios sentía solo una cosa: vas a ir a Rusia a predicar mi palabra. Tenía dos opciones: o escuchar la dirección del Señor o empezar otra carrera y buscar alguna forma de llegar a Rusia a través de alguna beca o algo como eso, como ha sucedido con muchos bolivianos que han venido a prepararse a Rusia en diferentes carreras universitarias y profesiones, ¿no? No fue mi caso, sino que el Señor decía, vas a ir a predicar. Y miren ahora, después de tantos años, lo que el Señor puso en mi corazón es lo que se ha dado, ¿no? Conforme a su llamamiento de venir a predicar
En realidad es todo lo que hago acá. Yo tengo discípulos, tengo escuela bíblica, tengo un anexo de la iglesia que atiendo con mi familia y con mis discípulos. Y llevo adelante también una obra, por decirlo así, de tendencia evangelística. Porque oramos bastante por los enfermos y la idea es salir hasta la calle a orar por los enfermos y de esa manera también evangelizar. De esa manera fue mi llamado misionero. Así se inició. Y esta es mi respuesta para la pregunta número 1.